El Partido Aragonés ha reivindicado este viernes la actualización de los derechos históricos de Aragón como paso fundamental para recuperar el protagonismo que siempre ha tenido en la construcción de España. Este reconocimiento posibilitaría que Aragón tuviese un sistema de financiación alternativo al general, lo que el partido ha cifrado que significaría cerca de 500 millones de euros más al año y más autonomía financiera. Es determinante este reconocimiento de los derechos históricos en cuestiones tan importantes para Aragón como la constitución de convenios bilaterales con el Gobierno central que nos permitan fomentar nuestra capacidad de autogestión como tienen comunidades que todos conocen en Zaragoza y en Aragón como Navarra. Durante el mismo acto, la formación también ha defendido que el futuro de la comunidad pasa por la necesidad de contar con un partido que defienda los intereses de Aragón. Y el futuro pasa por con una fuerza política que haya en Aragón que sea capaz de reivindicar a los poderes generales del Estado pues una serie de cosas como lo que nos habéis oído en el tema de la bilateralidad, los remanentes, la gestión de la reserva hídrica y el acuerdo económico financiero. Representantes del partido han decidido realizar estas reivindicaciones en un acto en la Plaza del Aseo de la capital aragonesa, lugar donde se levantó a mediados del siglo XV el palacio sede de los órganos del Gobierno del Reino de Aragón.